En esta vida solo tenemos dos caminos por escoger, o el camino del bien o el camino del mal. Dios nos da libre albedrío, pero cada camino tiene su consecuencia, ya sea buena o sea mala. Dios nos da para escoger qué camino tomar. Depende de nosotros cuál escogemos, si el camino del bien, de los justos, o el camino del mal, de los pecadores. Escoge pues, dice Jehová, el camino de la vida o el camino de la muerte. Bienvenido, bienvenida a un nuevo video aquí en Consejos de Fe. Hoy en un ambiente diferente, al aire libre, en el campo. Y bueno, vamos a meditar de un pasaje, un versículo, un salmo bastante conocido, uno de los primeros salmos que me aprendí, que escuché. Y creo que la mayoría de personas también ha escuchado, y es el Salmo 1, titulado El justo y los pecadores. Un salmo que da mucho de qué hablar y pone a reflexionar sobre los dos caminos que hay, el del bien y el del mal, el de los justos y el de los pecadores. Y quiero meditar en este salmo porque eh, siento que vale la pena recordar de que tenemos dos caminos por escoger. El Señor no nos tiene atados, Él nos hizo libres, nos dio libre albedrío, pero eso sí, Él nos advierte de cuáles son las consecuencias de cada camino, para que no digamos, no, es que yo cogí este camino, pero a mí no me dijeron nada, no. El Señor dice, escoge qué camino vas a tomar, pero ya sabes cuáles son sus consecuencias. Así que espero que estés bien, que te encuentres bien, que tú y tu familia estén bien, que sea la paz del Señor contigo y con los que tú amas. Así que el versículo 1 del Salmo 1 dice lo siguiente: el justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Vamos a leerlo todo completo. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Un hermoso pasaje para meditar, para reflexionar. Y vemos que están los justos y los pecadores y las consecuencias que trae cada camino. Estoy leyendo en la Reina Valera 1960. Esa es la versión de mi Biblia. Entonces vemos que el versículo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La palabra bienaventurado es dichoso, bendecido, como lleno, satisfecho. Eso es lo que significa bienaventurado. O sea, bendecido, prosperado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Vemos una persona justa, una persona que busca agradar a Dios, que buscó agradar a Dios sin importar el qué, que no siguió los caminos de este mundo, no siguió las ideologías de este mundo, que no le importó lo que dijeran, lo que tuviera que pasar, con tal de ser una persona justa, de no andar por esos consejos de malos, ni seguir esos consejos de las amistades, de esos consejos malos de la familia, sino que mantuvo recto, se mantuvo enfocado, un carácter firme. Y vemos que esa persona va a tener unas muy buenas
recompensas, va a ser bienaventurado, porque no siguió ese mismo camino, no se sentó en la misma silla que estaban sentados ellos, decidió ser diferente, no decidió seguir el pecado, no decidió seguir la maldad, no decidió decir al mundo yo te voy a servir, sino que decidió hacer todo lo contrario, decidió servir a Dios, alabar a Dios, glorificar a Dios, y eso es una persona bienaventurada. Eso es lo que tú y yo debemos hacer hoy. No seguir por el mismo camino de los pecadores, no seguir por el mismo camino de los malos, sino que seguir por el camino que le agrada a papá Dios. Y que es este camino, en el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Wow. En la ley está su delicia. Se siente satisfecho, se jacta al estar en la presencia de Dios, de estudiar la palabra de Dios, de meditar la palabra de Dios, que la busca de día y la busca de noche. Wow. Impresionante cómo aquí el salmista describe en su deleite, su placer, es leer la palabra, meditar la palabra de Dios. Y nosotros muchas veces ni la leemos. La leemos solamente los domingos cuando vamos a la iglesia. E incluso ni siquiera la llevamos. Tenemos la Biblia por allá en un rincón ahí en la mesa llena de polvo. Y ni siquiera la abrimos para leer. Ni siquiera la abrimos para meditar un poco de la palabra de Dios. Muchas veces decimos, Dios, quiero que me hables. Dios, quiero escuchar tu voz. Pero no abrimos esto. Y esta es la palabra de Dios. Dios nos habla mediante su palabra. Entonces, ¿cómo queremos que Dios nos hable si no la leemos, no la meditamos, no la escudriñamos? No tenemos deleite en la palabra de Dios. Dios no nos va a poder hablar porque no leemos su palabra. Y esta debería ser uno de nuestros propósitos, de nuestras metas, deleitarnos en la palabra de Dios, en la presencia del Señor. Sé que hay algunos pasajes de la Biblia que son de pronto un poco complicados, que hay que interpretarlos bien. Pues uno le dice, Señor, dame la sabiduría, el entendimiento para comprender estos pasajes, para que seas tú hablando a mi vida. ¿Qué quieres que haga yo, Señor? Es la disposición. Uno no necesariamente tienes que leerte 20, 30 capítulos en un día. Con un versículo que te leas diario para empezar, te sientas, buscas un lugar donde estés en paz, tranquilo, tú con Dios. Le dices, Señor, hoy voy a leer un pasaje. Quiero que seas tú hablándome. Abres la Biblia, lees tu pasaje, lo reflexiona, intentas mirar lo que el Señor quiere hablarte, qué significa y cómo puedes aplicarlo a tu vida. Y vas poco a poco. Ya después no comienzas con uno, sino con dos, con tres. Y cuando vengas a ver, ya te lees un capítulo completo, un libro completo. Todo es disposición. Todo es disposición. Y el hombre, el varón, que busca de Dios, le va bien en la vida. Para tener éxito, hay que buscar de Dios. Esa es la clave del éxito. Buscar de Dios, meditar en su palabra de día y de noche. Porque mira lo que dice el versículo 3. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si tú quieres y yo quiero que nos vaya bien en la vida, que seamos prósperos, tenemos que cumplir los dos primeros pasajes. No seguir el consejo de malos, sentarnos en la misma silla de los malos, hacer lo que ellos hacen. Y segundo, meditar en su palabra de día y de noche. Si queremos que nos vaya bien en la vida, prosperar en nuestros negocios, que nos vaya bien en la universidad, en el colegio, en los estudios, en el trabajo, en el técnico, en un nuevo emprendimiento, en todo lo que vayamos a hacer. Si queremos ser prósperos, tenemos que cumplir los dos primeros pasajes. Tenemos que buscar de Dios. Esa es la clave del éxito. Buscar de Dios. Apegarnos a Dios, amar a Dios con toda nuestra mente, alma, fuerza y espíritu.
Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué significa? Fuerte, robusto, que venga lo que venga, no se lo va a llevar la corriente, no se va a derrumbar, porque está pegado a Dios, está pegado y confiado en que Dios es su proveedor, en que Dios es su fortaleza, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, le va a ir bien en la vida, va a saber tomar decisiones en su tiempo, una persona sabia, madura, una persona que va a ser próspera. Pero como te lo estaba diciendo, para que el versículo 3 se pueda cumplir, hay que hacer los primeros dos versículos. El versículo 3 es la consecuencia de ser una persona justa, de un varón, una varona, esforzado, valiente, y haber cumplido los dos primeros versículos. Tomar la decisión de seguir un camino diferente al mundo, de seguir a Jesucristo, de seguir a Dios, de tener ese estilo de vida, que sea discípulo de Jesús y meditar en su palabra de día y de noche. El versículo 4. Los primeros 3 versículos hablan del camino del justo, de lo que pasa si nosotros elegimos el camino del bien, el camino que conlleva obedecer a Dios y buscar de Dios. Y el versículo 4 y el versículo 5 se refieren al camino del malo, del pecador. Todos somos pecadores, es verdad. Pero tú decides si dejar de pecar o no dejar de pecar. Tú decides cambiar. Tú decides amar a Dios tanto de que ya no quieras pecar, de buscar tanto y llenarte tanto de la presencia de Dios que ya no te sacie pecar, que ya no quieras pecar, que tengas arrepentimiento por pecar. Porque todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero eso no significa de que por ser todos pecadores vamos a hacer lo que queramos hacer, porque va a haber consecuencias de nuestras acciones y porque no vamos a tener la recompensa, el premio más grande, que es estar allá arriba con el Señor disfrutando de una vida eterna. Por eso elegimos el camino del bien, no tanto por las consecuencias, por las recompensas que vayamos a tener aquí en la tierra, porque sí, obviamente creo que todos queremos que nos vaya bien, ser prósperos, pero ser discípulo de Jesús, seguir a Dios, va mucho más allá de eso. Nosotros no buscamos lo terrenal, las cosas materiales, buscamos uno más allá, algo que no se acaba con el tiempo, algo que es eterno y es la salvación. Por eso lo hacemos. El versículo 4 dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, son nada. Así como esos típicos dientes de león, que son unas florecitas que uno la sopla y se va con el viento, no son nada. Porque están haciendo lo incorrecto. No están haciendo lo que es agradable para el Señor. No es algo que perdura, no es algo que dura, es algo corruptible. Dice: por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Aquí tenemos una promesa para los justos, para los que estamos haciendo las cosas bien y estamos sirviendo a Dios, de que los malos no se van a levantar en contra de nosotros, con que ellos quieran tirarnos, aunque nos vean quizás pasando por un mal momento, derrotados, no van a poder, porque Dios está con nosotros, y aquí lo dice: por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Dios nos respalda, Dios está con nosotros, y el día cuando cada uno de nosotros tengamos que pasar delante de Dios y que Dios nos juzgue por nuestras acciones,
Aquí dice que los justos no se levantarán, porque hicieron que los justos se levantarán, perdón, y que los malos no se levantarán, porque están haciendo lo incorrecto, lo que no es agradable delante de los ojos del Señor. Y que los justos, por estar haciendo lo correcto, pues van a disfrutar. Van a disfrutar porque decidieron en esta vida amarlo, ponerlo en primer lugar, no seguir el camino, el consejo de amarlo, ni todo lo que viene con su ideología, y meditaron en su palabra de día y de noche. Y termina con el versículo 6 diciendo: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. La senda de los malos perecerá. Dios conoce todo. Dios conoce el principio y el fin. Dice que un día son como 1000 y 1000 son como uno. Dios conoce todo. Conoce tu futuro, conoce mi futuro. Sabe lo que va a pasar en 1, 2 horas, mañana, pasado mañana, en 1 año, 10 años, 50 años. Conoce todo. Él lo sabe todo. Y dice que Él conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hay 2 caminos, el de los justos y el de los malos. Como dije al principio, elige bien. Ya sabes cuál es la consecuencia de cada camino, cómo te irá si escoges cada camino. Dios da libre albedrío. Dios conoce cada camino y está aquí escrito. Conoce el camino del justo, de los justos y el camino de los malos. Escoge un buen camino. Dios te da libre albedrío. Tienes para escoger el camino del bien, el de los justos o el camino del mal. Escoge. Dios te da para escoger y sabe cuál es la consecuencia de cada camino. El camino del bien te va a dar vida eterna, aunque sea un poco doloroso porque estrecha es su puerta, pero es la mejor opción. Vas a tener vida eterna. En cambio, el camino del mal solo te va a llevar a la muerte, aunque su puerta y su camino es ancho y más fácil de llevar. No por eso significa que va a tener un buen final y que sea el mejor camino o la mejor elección. Elige el camino del bien, dice el Señor, y tu camino será próspero y te irá bien. Espero que te haya servido, que te haya ayudado para reflexionar un poco si estás escogiendo el camino del bien o el camino del mal. Si estás escogiendo el camino del bien, te felicito. Esfuérzate por seguir así y no cambies tu ideología, no cambies tus metas, tus propósitos por nadie. Y si estás quizás cometiendo muchos errores, todavía hay oportunidad de cambiar, de arrepentirse y tomar un camino diferente. Así que ánimos, todavía estás a tiempo. Bendiciones. Un abrazo desde la distancia.